Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aun así serán talados. Y él pasará bastante. Te afligí, te he afligido, no te afligiré ya más. Bastante te he afligido y no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre de ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Él, el escudo de sus valientes, estará enrojecido, los varones de su ejército, vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y a la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La reina será cautiva. Mandarán que suba a sus criadas, la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de todo clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Endereceré, encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido del látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarás consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo,
rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre todos sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras, con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Contra el lodo, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langosta que se sientan en vallados el día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, hoy rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sean contigo, pueblo. Te estoy leyendo el libro de Nahum, capítulo 1, 2 y 3. Nahum 2 y 3, 1, 2 y 3. De las mismas cosas que van a pasar en estos tiempos. Te he dicho una, dos, tres veces de estas cosas. Sin embargo, por X o Y, el caminar sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Desafortunadamente, pueblo, no pones atención. Tú dices, es que estoy apartándome de lo malo. El problema es que te estás apartando de lo malo, pero que aún sigues quebrantando los mandamientos. Yo te he dicho muchas veces acerca de este estilo de vida, y la única razón por la cual se vive así es porque es un camino religioso. No es una relación pura y genuina con Dios. Es un camino religioso donde, y desafortunadamente, quieres hacer las cosas en tu propia fuerza y constantemente fallas. Pueblo, tienes que aprender a vivir por el Espíritu de Dios. Y si no aprendes a vivir por el Espíritu de Dios, entonces vas a tener problemas. Porque nadie puede hacer nada sin Cristo. Él lo dijo claramente, fuera de mí nada sois. En estos días, tú puedes decir que estás en Cristo porque vas a una iglesia. Estar en lo que los hombres llaman iglesias en estos días, eso no es garantía de estar en Cristo. Ni predicar, ni echar fuera demonios es garantía de estar en Cristo. La garantía de estar en Cristo es vivir como Él vivió. Como está escrito, no es el temor a Dios tu confianza. Confianza en Dios. Dependencia genuina, seguridad de las cosas que tienen que venir. Todo esto, pueblo, para que aprendas y entiendas las cosas que Dios está buscando, enseñarte a vivir una vida sin religiosidad, una vida santa, limpia, pero por el poder del Espíritu. Aquí no hay, ¿cómo te lo puedo decir? No hay simplemente religión nada más por el simple hecho de conocer versículos o estudiar la Biblia o ser miembro de organizaciones.
Aquí lo que se trata es vivir el Evangelio. Y es donde el pueblo de Dios se está quedando atrás. Yo te he hablado continuamente y en diferentes maneras, pero tus obras, tus actividades religiosas te engañan, te hacen pensar que por causa de que tú tienes muchas actividades religiosas, ya por eso estás dentro del camino. Pero Jesús dijo que no por sus obras, porque nadie puede entrar al reino de los cielos por obras. También dijo que por sus frutos los conocerás. Obras y frutos son bien diferentes. El fruto, un árbol no da frutos simplemente por su propio esfuerzo, da frutos de acuerdo a su naturaleza. Los frutos fluyen del corazón de acuerdo a la naturaleza, a tu naturaleza. En estos días los hombres son malos y quieren sacar frutos buenos. Y le entran a la hipocresía y se hacen hipócritas, pero en el momento menos indicado sale a relucir lo que realmente están hechos de. Lo que Dios está buscando a través de estas cosas, de estas predicaciones, pueblo, es que realmente aprendas y conozcas tu nueva naturaleza y que de ti fluya aquello de lo cual tú fuiste hecho. Tú no fuiste hecho de iniquidad, tú fuiste hecho de santidad, de justicia, si es que realmente naciste del Señor. Si no has nacido de Dios, entonces sí, todavía estás caminando en ese tipo de iniquidad. Por eso te digo estas cosas, porque te las predico con la intención de que conozcas al Dios verdadero, de que te apartes de lo malo y que busques tu nueva naturaleza. En el Evangelio se llama un nacimiento de nuevo o nacer del agua y del Espíritu o los dos juntos. ¿Ok? Este camino se tiene que nacer de nuevo. Cuando hablas de nacer de nuevo, trae una nueva naturaleza. Los hombres en estos días se equivocan y mezclan y quieren mezclar la naturaleza carnal con la naturaleza espiritual. Y eso les ha llevado a grandes problemas. Pero pueblo, tú tienes que entender que si realmente naciste de Dios, tu naturaleza es igual a la de Dios. Los niños en esta tierra llevan la sangre de sus padres, la misma sangre de sus padres. Los hijos de Dios llevan el mismo linaje de Dios. Esto es, los que han nacido del agua y del Espíritu. Estamos hablando de nueva naturaleza, no estamos hablando de una religiosidad o de apariencias. Estamos hablando de que fluya de ti. El fruto del Espíritu fluye de ti. Y de estas cosas he venido hablándote en diferentes formas día con día. La religiosidad se hace exteriormente y se limpia lo de afuera del vaso. El Espíritu no fluye de afuera, sino de adentro, de acuerdo a lo que hay adentro de ti. Así es como Dios mira las cosas. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. ¿Por qué? En estos días los hombres se justifican y dicen, no, el corazón es bueno, pero también en la apariencia. No vamos a entrar en contienda, pero una cosa te voy a decir. Cuando el corazón es santo, todo lo demás es santo. Por eso el Señor Jesús dijo que limpia lo de dentro del vaso primero y quedará limpio por fuera. Porque un corazón santo nunca va a hacer nada que sea desagradable a los ojos de Dios. Con todo y eso seguimos en el libro de Hechos, capítulo 7. Estoy hablándote de la gracia. Esta gracia es la que te lleva a vivir una vida por el Espíritu, donde el Espíritu de Dios fluye en ti y a través de ti por el poder de Dios, por Cristo. ¿Ok? Y únicamente. En el capítulo 7 de Hechos está escrito: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí miramos un tipo de gracia.
dada en este caso a José. Fue a José quien Dios le dio este tipo de gracia y encontró favor. Porque esta es una de las cosas, recuerda que leímos el asunto de Jesús hablando, que él crecía en sabiduría y en gracia y en estatura, en sabiduría, estatura y en gracia en frente de Dios y de los hombres. Tienes que entender que el crecer en gracia en frente de Dios viene de Dios únicamente. Es Dios quien da la gracia a los hombres para hacer las cosas. En estos días los hombres la demandan. Se forzan su propio camino utilizando la palabra de Dios y así de esa forma consideran que Dios les está bendiciendo. No, la gracia es un estilo de vida natural. La gracia es humildad. La gracia es amor. La gracia es sabiduría, inteligencia, prudencia. La gracia es valor, dominio propio. ¿Ok? Esas cosas Dios le dio a Josué y por eso el rey de Egipto lo puso como segundo en toda la tierra, porque era un hombre sabio y prudente. Ese es el tipo de gracia y para eso da la gracia a Dios. Los hombres se equivocan en estos días y piensan y dicen que la gracia del Señor únicamente, como te he dicho y repetido en muchas ocasiones, la gracia es utilizada en este tiempo para quebrantar los mandamientos de Dios. Dios no da la gracia para tal cosa, pueblo. Lee, fíjate. ¿Qué dice que hizo Dios con José? Los patriarcas, en el versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La Biblia dice que lo libró de todas sus tribulaciones. En la Biblia misma miramos que José realmente lo aventaron al pozo. Los hermanos lo aborrecían. Lo aventaron al pozo. Lo sacaron del pozo. Lo vendieron a los egipcios. Cuando llegó con los egipcios, como esclavo, lo pusieron a servir en la casa de Potifar. La mujer de Potifar le pareció atractivo y quiso tenerlo. Él prefirió huir antes de quebrantar los mandamientos de Dios. Por causa de esa obediencia y sometimiento al Señor, José fue encarcelado, no por un día, por muchos días. La Biblia enseña y dice que lo libró de las tribulaciones, pero si miramos la vida de José, realmente pasó por todas esas tribulaciones. ¿Está diciendo la Biblia mentiras? No, la Biblia no está diciendo mentiras. Lo que pasa es que Dios te libra de las tribulaciones en paz. Él pasó todas esas tribulaciones, pero Dios estaba con él, el cual lo fortalecía para pasar todo tipo de tribulaciones. Esto es específicamente lo que la gracia de Dios hace en un hombre. En estos días, pueblo, le tienes temor a las tribulaciones. Y por eso es que el poder de Dios no se puede glorificar en ti. Porque la gracia que Dios te ha dado, en lugar de ser utilizada para vivir un evangelio como el que vivió el Maestro, el Señor Jesús, es utilizada la gracia para quebrantar los mandamientos. Fíjate la vida de José. Fíjate las tribulaciones por las cuales pasó. Y se cumple la palabra porque el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Si vas a tener tribulaciones, pero con Cristo en tu corazón, las tribulaciones son nada. Con Cristo en ti, viviendo en ti, la gracia del Señor te fortalece, te da paz, te da amor, te da todo lo que necesitas para vivir. Amor, paz, gozo, todo el fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fidelidad, habilidad de alabar a Dios en el Espíritu, orar en el Espíritu. Todas esas cosas te las dan y vienen por la pura gracia de Dios. Cuando tú tienes, imagínate, piensa esto, pueblo. Tú tienes problemas súper, ¿ok? Te vienen muchos problemas, tribulaciones hablando, pero tienes a Dios en tu corazón y te mantienes el amor y mantienes la paz.
Y no es paz como el mundo. El cristiano, pueblo en estos días, prácticamente el pueblo de Dios en estos días no conoce la paz de Dios. El pueblo de Dios no conoce la paz de Dios. Así te lo digo abiertamente. Aunque digan sí, aunque hablen de paz, el pueblo de Dios no conoce la paz de Dios. Porque cuando una tribulación viene a una persona que dice seguir a Dios, lo primero que hace es sacar lo que está dentro de su corazón. Si tiene necesidad, lo primero, y viene, vamos a decir que está siendo tribulado en necesidad, aunque tiene la promesa de que Dios es su proveedor, corre a conseguir prestado. Anda preocupado, jalándose los pelos, no sé qué voy a hacer, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Se olvida que Dios es su proveedor y anda bien afligido, no pasa la prueba, no está en paz. Lo mismo con el amor. Todas estas cosas las he hablado en la congregación y gracias a Dios se están entendiendo y desarrollándola. Pero el plan es que tu pueblo te des cuenta que la gracia de Dios vino para fortalecerte. Si no fuera así, entonces, si fuera como los cristianos modernos o como los predicadores modernos te predican la gracia del Señor, entonces habría dicho que Dios le dio gracia a José y José fue y se atascó en la iniquidad. Bueno, José le hubiera robado a Potifar, se hubiera acostado con la señora esta, su esposa de Potifar, y hubiese hecho un montón de cosas malas y aún así Dios le iba a dar gracia. Pero ¿qué dijo José? No, cuando le dijo la señora que estaba queriendo que se acostara con él, líbreme de pecar contra mi Dios. Esas palabras dan testimonio que para José primero era Dios y más importante era Dios que el placer. Y no en una forma religiosa. En estos días para ti pueblo es más importante el placer que Dios. Y te jactas de ser cristiano. Te jactas de que sirves a Dios. De que buscas a Dios con todo tu corazón. Te jactas y dices, yo amo a Dios. El que me ama, dijo el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. En estos días, pueblo, tú te jactas de amar al Señor, pero quebranta los mandamientos a la derecha y a la izquierda. El placer está enfrente de ti y te atragantas en él y luego vienes con la carita de hipócrita y dices al Señor, ay, perdóname, Padre, la carne es débil. No, no es por la carne, es por tu deseo. José tenía el deleite enfrente de él y tenía a Dios, pero él prefirió a Dios antes que el deleite. En estos días, pueblo, tú prefieres el deleite antes que Dios y luego vienes con tu carita de hipócrita a la congregación y estás lloriqueando ahí en el púlpito arrodillado, pidiendo perdón al Señor y cuando te levantas vas y haces las mismas cochinadas. Eso es ser hipócrita. Por eso es que constantemente el Señor te está diciendo que te arrepientas porque ese estilo de vida te está llevando a destrucción. José fue lleno de gracia, con el propósito de que el Señor lo bendijo con la gracia para que él pudiese vivir una vida diferente. En el centro de Egipto, él vivió en santidad. En el centro de Babilonia, Daniel vivió en santidad y su anhelo era Jerusalén, regresada a la tierra santa. Oraba con la cara hacia Israel, hacia Jerusalén, con el anhelo de regresar un día a ella. ¿Dónde está ese anhelo de la santidad en estos días? ¿Dónde está ese amor a Dios en el cual Dios se prefiera a Dios antes que la iniquidad? En estos días, empezando de los predicadores, aman más el dinero que a Dios, buscan más las riquezas que a Dios, como si se las fueran a llevar el día que se vayan de esta tierra. Dios es lo único que puedes llevarte de esta tierra y no trabajas para alcanzarlo a Él. Utilizas a Dios para hacer riquezas y luego, ¿qué va al final, predicador? Vas a terminar en el infierno si no te arrepientes. Porque Dios dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Él no dijo que sin riquezas nadie verá al Señor. Parece que Dios en estos días hubiera dicho, sin riquezas nadie verá al Señor, porque los cristianos en estos días, el pueblo de Dios, anda buscando más las riquezas que a Dios.
Cuando Dios dijo sin santidad, en lugar de buscar la santidad, buscan las riquezas. En lugar de buscar la pureza, buscan la cochinada y el pecado. Para eso no se te fue dada la gracia. Y luego viene la excusa. Ay, es que estamos en el tiempo de la gracia. Ya no tenemos que obedecer los mandamientos. Te voy a hablar una y otra vez. Si quieres apagar la radio, dale. Pero sabe que al momento que la apagas, estás rechazando a Dios mismo. Porque te gusta la iniquidad y no quieres que te digan la verdad de las cosas que estás haciendo mal, porque quieres seguir haciendo lo malo y justificarte a ti mismo como que lo haces es bueno. Fíjate en la Biblia lo que hizo la gracia con José. Y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. ¿Sí? En medio de Egipto, él se guardó. Los hombres en esos días, ay, señores, que en este mundo lleno de pecado hay pecado por todos lados. Yo me he topado gente que dice, pues ahora todo es pecado, ya no puedes hacer nada porque todo es pecado. ¿Y qué esperabas? Es un mundo de tinieblas y de maldad. La forma en la que yo lo veo, Daniel pudo, José pudo, en el centro de Babilonia, en el mero centro, aún allí, prefirieron tanto él como Sadrach, Mesach y Abednego, hablando de Daniel, prefirieron morir antes de quebrantar los mandamientos de Dios. Prefirieron no comer antes de contaminarse con las comidas del rey. ¿Sí? En medio de Egipto. Es una clara señal que se puede vivir en santidad en medio de la iniquidad. Porque está escrito que con Cristo todo lo podemos. Porque Él nos fortalece para vivir como tenemos que vivir en esta tierra. A lo que Él mismo nos llamó. No está escrito que no nos deja ser tentados o probados con más de lo que podamos pasar. No está escrito que Él provee la salida. Por lo tanto, cuando tú eres tentado a pecar, sabe que en ese instante tú tienes la fortaleza para decirle que no al pecado. Si tú eres tentado a pecar y vas y te tragas el pecado, sabe que te lo estás tragando por tu propio deseo, no porque no tengas fuerzas para decirle que no. Porque si realmente estás en Cristo, Él te fortalece para decirle que no. Pero si no estás en Cristo, entonces ahí tienes problemas. Lo único que te recomiendo es arrepentirte y venir a Cristo. Ya. Jesús, a través de la gracia, te ayuda y te libra de las tribulaciones. El cristianismo moderno, o las iglesias modernas, llamadas así por ellos mismos, por eso les llamo así para entendernos, enseñan un evangelio y les dicen a los filigreses, les dicen que vengan a Cristo para que paren de sufrir. La única forma que vas a parar de sufrir es cuando Jesús se desarrolla en tu corazón. ¿Sí? Cuando aprendes a vivir en amor, en paz y en todo el fruto del Espíritu. Cuando lo que tienes en ti, tu anhelo es Dios. En estos días los hombres sufren por las tribulaciones porque aman más este mundo que a Dios. Si a una persona le quitan $100 a la fuerza, anda bien brava y llorando por $100. Le estoy exagerando porque hay unos que hasta por uno se ponen bravos. Si a una persona le dicen palabras ofensivas, se defiende. Oh no, a mí no me puedes ofender. No pasan las pruebas, no son capaces de poner la otra mejilla. No porque no tengan el poder, porque no quieren. Y es el evangelio que en este día se vive. Quebrante y quebrante mandamientos y dice que van al cielo. En el libro de Hechos 7:46, seguimos ahí. En esta vez, halló gracia delante de Dios y
pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Quién? David. ¿Por qué razón David halló gracia a los ojos de Dios? Porque si la gracia es un tiempo, entonces David la escapó. Pero la Biblia da testimonio que David halló gracia. David tenía más hermanos. Y Dios dijo, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. En estos días los hombres les gusta mucho mirar la apariencia. O les gusta que los hombres miren la apariencia de ellos. Y por la apariencia piensan que son algo. Porque hay muchos predicadores que buscan la apariencia. Ujú. Y no solamente predicadores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Pueblo, en su mayoría los instruidos por estos mismos, les enseñan a buscar la apariencia. Que los demás miren que son, ¿cómo le llaman? Gente de reino, o con visión de reino, o con mentalidad de reino, o como la Biblia dice que son real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, se les sube a la cabeza y se sienten como reyes. Como la Biblia dice, vosotros sois cabeza y no cola. Se sienten como cabezas y gobiernan sobre el pueblo con iniquidad. Pero la Biblia cuando habla de cabeza, está hablando como la cabeza de Cristo. Santidad, perfección, justicia, integridad, pureza, honestidad, paciencia, amor, todo el fruto del Espíritu. Y esas cosas en aquellos que dicen ser cabeza en estos días no hay. Cuando eres cabeza, no eres esclavo del pecado, porque eres señor del pecado. Pero estos mismos que en estos días buscan esas grandezas y esa grande pompa, como te he estado hablando los últimos días, que los predicadores buscan, son esclavos del pecado porque quebrantan los mandamientos de Dios. Es más, ni siquiera creen en la perfección. Presumen y gritan a los cuatro vientos que son cabeza. Pero como está escrito, el hombre es tan fuerte como el pecado que lo tumba. Tal vez el hombre pueda decir que es más fuerte y que es cabeza y que es un grande líder. Pero si una mosca, un pecado al tamaño de la mosca lo tumba, es su fortaleza, es tan fuerte como es. ¿Sí? Las moscas son pecados prácticamente invisibles a los ojos, pero visibles en el espíritu. Esos ni siquiera los ven. Porque los predicadores en este día se cuidan de no cometer adulterio físico, pero sus ojos se atragantan en el cuerpo de las mujeres. La lujuria corre por sus venas. Y es una realidad. ¿Y qué dicen? Ay, hermano, usted sabe que mientras estemos en la carne vamos a pecar. Y luego sacan la excusa, fíjate, David, ¿cuántas mujeres tuvo? Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Así se viven estos días aquellos que dicen servir a Dios. ¿A dónde queda esta gracia? ¿Por qué razón halló David gracia en frente de Dios y cuál es la diferencia de estos días? ¿Por qué razón halló gracia David? Si tú le das para la Biblia vas a encontrar, porque él, aunque estaba pequeño de edad, confiaba en Dios. David era este tipo de muchacho que en su soledad, cuando pastoreaba las ovejas,
con su arpa. Allá, si alguno de ustedes alguna vez creció en el rancho y sabe la soledad que se experimenta cuando estás cuidando los animales, esos son los momentos perfectos en los cuales David alababa a Dios y cantaba sus grandezas. Fue allá entre los campos, atrás de los animales, a donde David se desarrolló para alabar al que vive y reina. Fue por eso que David halló gracia en frente de Dios. Sí, porque era el más chiquito. En cierta forma había cierto tipo de menosprecio en su familia. Y él se refugiaba en Dios. Humildad de corazón, confiaba y dependía de Dios. Cuando se le topó el oso, cuando se topó el león, amaba a los cachorritos, los borreguitos, por decir así, y los cuidaba y los protegía. ¿Sabes tú que una de las cosas que da, ¿cómo te lo puedo decir?, que muestra que tu corazón está en Dios es el amor por los animales? Y no estoy hablando de un amor un amor así, carnal. Estoy hablando de la capacidad de mirar como las almas de los mismos, la pureza en la cual viven. ¿Sí? Yo en una ocasión, el simple hecho de mirar un animal, el Señor me enseñó eso ahí. Por eso te digo, porque me lo enseñó. Porque la Biblia habla también de eso, de tener cuidado de ellos. Allí fue donde David se desarrolló. Allí desde su corazón salían estas alabanzas puras para con Dios, allá en lo secreto. Allí se podía desgarrar porque no había gente cerca de él. Por eso es que halló gracia. Porque su corazón anhelaba a Dios. Su corazón no anhelaba otras cosas. Él disfrutaba lo que hacía y se deleitaba en lo que hacía. Por eso halló gracia. Porque primero que nada se deleitaba en Dios antes que cualquier otra cosa. Por eso Dios lo escogió. Esa es gracia. Pueblo, ¿cómo está tu caminar? ¿Es comparable tu caminar con el caminar de David? ¿Te deleitas en Dios? No me eches labio, ni digas yo sí me deleito en Dios. Si tú quebrantas los mandamientos de Dios, no te deleites en Dios. En estos días hay tanta religiosidad en el pueblo de Dios, hay un montón de cristianismo religioso que ni siquiera conoce al Dios vivo. En estos días el pueblo de Dios es tan religioso que lo único que falta es que se haga un mondingote y diga, este es Dios. Es lo único que falta físicamente porque espiritualmente lo tienen. Pueblo, aún no has conocido a este Dios del cual constantemente te estoy hablando. Pero Dios te habla con el propósito de que lo conozcas. Mientras estés en la iniquidad, mientras te deleites en la iniquidad, no vas a lograr conocerlo. Él, por amor y misericordia, te va a dejar mostrar su presencia en momentos. Te va a dejar comer de su mesa migajas para que tú busques verdaderamente a Él. Pero el problema es que por causa de tu religiosidad te has conformado con las migajas y los momentos de presencia en los cuales Dios te da. Lo que Dios está buscando es que se viva una vida diferente en una relación pura y genuina con Dios. Así que fluya desde lo interior, que desde lo más profundo salga el deseo y el anhelo del Dios vivo. Que el único deseo sea el Dios todopoderoso y que no sea nadie más ni en esta tierra, ni ninguna cosa. Pueblo, en estos días te deleitas en el pecado, en las cosas de este mundo,
Los hombres buscan las cosas del mundo en lugar de buscar a Dios porque consideran que a Dios ya lo tienen. Si tú supieras, pueblo, entendieras, si abrieras tu corazón y te dispusieras a buscar al que vive y reina, entonces lo encontrarías. Pero está escrito, me buscaréis y me encontraréis, si me buscares con todo tu corazón. En estos días, pueblo, tú buscas a Dios, te voy a dar crédito, pero no de todo tu corazón. Si lo buscas en las cosas que a ti te gustan, eso no es buscar a Dios de todo corazón. ¿Vas a encontrar gracia así? Otra vez te repito, porque Dios es Dios y Él es bueno y Él te ama, te da indicios, te muestra su mano para que tú vengas, pero tú consideras que eso es todo. No. Así que búscalo. Y búscalo con todo tu corazón. Deja de estarlo buscando a medias. ¿Qué es buscar a Dios a medias? Ok, este pecado sí lo voy a dejar, pero este yo no considero que sea pecado. ¿Sí? Así es como se vive en estos días. El hombre determina la santidad de Dios por sus propios criterios. En estos días el hombre establece lo que piensa que para Dios es santo y eso le es tropiezo porque la Biblia dice que lo que los hombres tienen por sublime para los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Tú dices, oh, eso no es tan malo o no es malo, pero míralo como Dios lo ve de arriba para abajo y vas a ver qué tan abominable es. Por eso te digo que no lo buscas con todo tu corazón, porque sí estás dispuesto a dejar ciertas cosas por Dios, pero no estás dispuesto a dejar todo por Dios. Y eso hablando de la iniquidad. Porque si nos metemos en el asunto del amor al dinero, Dios se anda quedando como muy lejos. En estos días los hombres dicen que tienen a Dios. ¿Por qué utilizan a Dios? ¿Por qué dicen su nombre? ¿Por qué hablan de su palabra? Eso no significa tener a Dios. Hablar del Señor o hablar de su palabra, eso no significa que tienes a Dios en ti. ¿Sí? Porque tú puedes, ah, vamos a decir, ¿qué personaje quieres hablar de? Vamos a decir Pablo Neruda. Hablas, lees de sus libros, ¿ok? Puedes hablar de sus libros, puedes tener sus libros en tu casa, pero él no va a estar contigo. O puedes hablar de otro, cualquier persona famosa, por decir así. Puedes leer su historia, puedes leer su biografía, puedes hablar de su biografía, hizo esto en tal año, hizo aquello en tal año, ayudó a esta persona en aquel año, pero lo conoces, sabes su historia, pero nunca has tenido una relación personal con él. En estos días hay mucho pueblo que sí conoce la historia de Dios, habla de Dios, pero pero Dios no está ahí, no lo conocen personalmente. Porque esa no es una garantía de que Dios está ahí. ¿Sabes cuál es la garantía de que Dios está viviendo en ti? La rectitud en tu caminar. Esa es una garantía. Porque Dios es santo y Él no va a hacer nada chueco. Y si Él está en ti, entonces, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que hago, lo hago por el Espíritu. Por lo tanto, en aquel en el cual Dios vive, no hace iniquidad. ¿Nos entendemos? Porque no todos tienen a Dios en su corazón en estos días. Hablan de Dios, conocen de Dios, pero de su corazón fluye iniquidad. Pleitos, celos, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, inmoralidad sexual en todos los géneros, robos. Tú nómbralo.
Y estoy hablando al pueblo de Dios. Estoy hablando a aquellos que dicen seguir a Dios, que estudian la palabra de Dios. Pero les pasa como a los escribas y los fariseos antiguos, que leían la ley de Moisés, los profetas. Y Jesús dijo, ustedes escudriñan la escritura y la escritura da testimonio de mí. Pero ellos nunca lo vieron. Lo que te estoy hablando es que Dios es vivo. Él es la palabra, pero no porque conozcas su palabra, ya lo conoces a Él. El que conoce a Cristo, Cristo viene a vivir en Él. Y las obras que hace no las hace Él, sino Cristo que vive en Él. Por lo tanto, el que conoce a Cristo ya no habita en el pecado, porque Cristo habita en Él. Porque Cristo hizo morir toda tiniebla en Él. Y no hay más deseo de iniquidad, sino que al contrario, únicamente queda el anhelo de la justicia de Dios, del amor, de la misericordia. Eso es lo que está buscando. Por esa razón David encontró gracia en frente de Dios. Por eso es que él halló gracia. Pero como dijo el Señor, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y es una realidad. Te repito, duros de cerviz, porque no quieres llevar el yugo de Dios, porque no quieres obedecer los mandamientos de Dios. Eso es duro de cerviz. Gente que no quiere doblar la cabeza o tomar instrucción y obedecer. Uno de los mayores retos que me he topado es que el pueblo de Dios no quiere obedecer los mandamientos. Eso es duro de cerviz. Instruidos equivocadamente, engañados por los mismos hombres, sus líderes, los ha hecho gente dura de cerviz, gente incircuncisa de corazón. Sí, porque el corazón está duro y los oídos también están duros, no quieren escuchar, no pueden escuchar, y se escuchan, no entienden. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué significa resistir al Espíritu Santo? Resistir al Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene y te dice, deja de decir mentiras. ¿Y tú qué dices? No me acuses, no me juzgues, porque recuerda que no juzgues y no seré juzgados. Apártate de la iniquidad, no me condenes. Si no dejas el pecado, si no dejas la inmoralidad sexual y te mueres en tu pecado, vas a terminar en el infierno. Y tú dices, no me condenes, porque Dios no mandó a condenar. Jesús me ama. Eso es resistir el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios te está diciendo, apártate de la iniquidad, apártate de tu pecado, regresa, vuélvete a Cristo y tus pecados serán perdonados. Pero tú dices, yo estoy bien. Yo estoy caminando con el Señor. Y empiezas, yo doy mis diezmos y le sueltas toda la letanía de las cosas buenas que haces. Así se resiste el Espíritu en estos días. El Espíritu dice, arrepiéntete. Los hombres, fíjate, está tan cegado el pueblo de Dios en estos días, pero tan ciego, que cuando se les dice arrepiéntete, piensan que es el diablo hablándoles, culpándolos de la iniquidad que están haciendo. Está tan ciego el pueblo de Dios que piensan que el diablo viene a decirles arrepiéntete. El diablo no va a predicar a nadie que se arrepienta. Y los hombres han dicho, oh no, es que te está acusando. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Entonces ya de ahí se agarran, ya no le puedes decir a nadie, arrepiéntete porque ya lo estás acusando de pecado. Gente hipócrita y dura de corazón. Que la gracia del Señor Jesucristo y su amor sea sobre ti. Esto fue
Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodo.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.